acerca de terminar nuestro tema de la demoniología, ¿es correcto? Los ángeles caídos. Sí estamos bien, ¿verdad? Muy Mucho, bien. pastor. Sé Este, que nos quedamos, yo no iba a ser su profesor, sino iba a entrar un profesor asistente, pero bueno, dije, estamos en un tema importante, tuve que aplazar lo demás. Ok. No sé si nos quedamos, recuérdenme, estaba viendo, no vimos acción diabólica, vimos acción diabólica en el mundo. Sí, ¿verdad? Sí, hablamos. Estábamos viendo los nombres de Satanás, hermano. Se me hace que ya avanzamos un poquito en eso, Sí. ¿verdad? Sí, ya terminamos los nombres y empezamos su acción diabólica. Sí, ¿verdad, hermanos? ¿Estoy bien? Hablábamos aquí del espíritu de mentira, ¿sí estoy correcto? Sí, Sí. hablábamos de este texto controversial, de cuando habló y le dijo que pusiera espíritu de mentira. Sí me quedé bien ahí, ¿verdad? Ok, hablábamos precisamente de esta controversia, hermanos, en cuanto a lo que tiene que ver la influencia y a lo que tiene que ver la posesión. Hablábamos y decíamos, voy a leerles de nuevo el texto, dice, entonces él le dijo, oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a su derecha y a su izquierda, dice Jehová, dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Dice, y uno decía de una manera y otro decía de otro, y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Sí, hablábamos precisamente, hermanos, en esta parte de lo que tiene que ver. Ahora sí me pueden ver, ¿verdad? amén. Sí, Sí, sí ok. se ve. De lo que tiene que ver en cuanto a la influencia y a la posesión y de este tema controversial, donde es el mismo Dios quien permite que un espíritu caído vaya y introduzca espíritu de mentira. Ahora, aquí entran cuestiones teológicas muy profundas, ¿verdad? Porque incluso la teología no cristiana llegó a creer en la dualidad de Dios, o sea, de que la parte mala, o sea, quién era o sea, es algo muy absurdo, ¿verdad? Que llegaban a comparar incluso que eran la misma persona en cuanto a la maldad y la bondad, el ateísmo, ¿verdad? Por cuestiones. Ahora, aquí sabemos que Dios conocía el corazón de Acab. O sea, Dios sabe la respuesta que nosotros vamos a tener, Dios sabe la respuesta que nosotros vamos a dar, qué hay en nuestro corazón. Es el único capaz de responder, de saber qué hay dentro de nuestro corazón y que nosotros podamos responder a eso. ¿Sí? Entonces por eso Dios habla con certeza y dice, Él va a hacerlo. O sea, él conocía que había en el corazón de Acab y sabía que era aquello que le seducía a Acab y Dios permite para ver la caída de Acab. ¿Sale? También vemos, hermanos, como un espíritu maligno atormentaba a Saúl y el rey de Israel. Dice primera de Samuel 6:14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Fíjense bien lo que dice la escritura, de parte de Jehová. ¿Sale? Fue un principado también el que se opuso. Ya vimos esta parte cuando se opone y Dios manda a otro arcángel. ¿Sale? El apóstol Pablo nos dijo que detrás de la idolatría, esto también ya lo vimos antes, digo que todos los gentiles sacrificaban a los demonios, los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de demonios. Estamos hablando en cuanto a la idolatría. ¿Sale? Hablar acerca de los espíritus engañadores, que habla doctrinas de maldad. Y leímos, creo que esta parte que nos habla, aquí fue donde nosotros exactamente nos quedamos, leímos esta parte donde nos habla acerca de las posesiones demoníacas y donde nos habla acerca de la influencia demoníaca. ¿Sale? Estas dos cuestiones que se viven en nuestro diario vivir, que están ahí en el mundo espiritual que existe, en el que
Satanás influencia a través de sus demonios o hay una cierta influencia demoníaca o también pueden llegar hasta hacer residencia o morada o habitación los demonios en las personas. Y fue aquí donde nos quedamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hablábamos y comentábamos con respecto a esto. Ok. Fíjense bien, hermanos, el Evangelio nos ofrece un cuadro muy pictórico de lo que es una posesión demoníaca para que nosotros vayamos definiendo qué es posesión y qué es influencia. ¿Está bien? Puede hacer en la vida de los hombres. Cuando Jesús arriba a la región de Garada, ustedes se acuerdan, le salieron al encuentro dos endemoniados. La Biblia los describe como feroces, violentos, a tal punto de que podía pasar por aquel lugar. Feroces en gran manera, dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. También los tres evangelistas nos dicen que estas personas vivían entre los sepulcros y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Aparte de eso, estos endemoniados experimentaban por obra de los espíritus malos una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlos con cadenas, pero estos las habían hecho pedazos, porque muchas veces habían sido atados con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Aquí nosotros estamos hablando de una posesión demoníaca, ¿sale? El comportamiento de estos endemoniados era aterrador y tal como lo describe Marcos, fíjense bien, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Y de acuerdo con el evangelista Lucas, andaban desnudos y tenían ya mucho tiempo de vivir en esta terrible condición. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en la casa, sino en los sepulcros. ¿Sí? Entonces, hermanos, en este cuadro que nos presentan los evangelistas podemos ver que un ataque de posesión, pues es otra historia, ¿verdad? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden perder toda esa conciencia, toda esa dignidad humana? Su deseo es destruir las vidas y no van a descansar hasta que nuestras almas estén en el infierno. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hermanos, en cuanto a las posesiones demoníacas? Sí, pastor, yo tengo alguna pregunta. Las personas que les dan los ataques epilépticos, bueno, yo he escuchado que es porque ellos tienen ciertas posesiones, bueno, o espíritus inmundos, se pudiera así decir, o es cuestión de salud. Y otra pregunta que también tengo es de que si las personas que tienen alguna enfermedad mental, ellas también experimentan algún tipo de, pues sí, o sea, de demonios, pues, en sus vidas. Fíjate que Es que con el degradado se pierde más que con el físico. es objeto de investigación no solamente cualitativa, sino cuantitativamente, ¿verdad? Esta situación en cuanto a las experiencias es donde salimos de la teología escrita. Eres Elena, sí, ¿verdad? ¿Quién me Sí. pregunta? De la sala. Es cuando salimos de la teología escrita y tenemos que echar mano de la experiencia. ¿Se acuerdan que cuando inicié yo la teología, la clase de teología, yo les dije, les hablé a ustedes de tres elementos para hacer teología? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que era la Biblia, el Espíritu Santo y la experiencia? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Sí, ¿cuáles eran? A ver, ¿quién me dice? Les acabo de decir tres elementos para hacer teología. La Biblia, el Espíritu Santo, ¿no? Y la la experiencia. experiencia. Y la experiencia. Anterior no se consideraba la experiencia como parte hasta que no nació la disciplina de la teología práctica. Entonces, si nos vamos a la experiencia,
pues si nosotros vamos a definir en el punto de qué es la psíquique, hasta qué punto el ser humano pierde ese control de la psíquique, hasta que el último pierde el control. Por ejemplo, ustedes cuando están en periodo de estrés, cuando ustedes se han encontrado en periodo de estrés, ustedes están a punto de perder la razón. No sé si les ha pasado cada vez que tienen mucha tarea, ¿verdad? Sí. Que son sometidos a presiones, y entonces ustedes dicen, ay, estoy a punto de volverme loco. Son como expresiones que nosotros hacemos. Entonces, la mente es un objeto de estudio, por lo tanto, nace la psicología como una ciencia, una disciplina. Unos dicen que no es ciencia, que es disciplina, pero nace como una ciencia para estudiar la psíquique y las ciencias de la conducta humana, el comportamiento humano. ¿Por qué hago esta cosa? Que hay gente que de verdad realmente parece que está endemoniada, ¿verdad que sí? Entonces, a eso le unimos aspectos físicos. Por ejemplo, existe la epilepsia, ¿verdad? Existe también lo que es esta enfermedad, acabo de esquizofrenia, ¿verdad? La esquizofrenia, todas estas enfermedades que aparecen, que hablan y que trastornan el comportamiento mental, y no solamente el comportamiento mental, sino también la psíquica. Fíjense que antes de entrar con ustedes tuve una cita aquí con una clienta y estaba yo conversando con ella sí, sobre un asunto legal, sobre su hijo fallecido. Y me decía ella, dice, tengo un hijo que hace 3 años que murió su hermano, él no sale de su cuarto, o sea, no sale. Él simplemente espera que yo me vaya para salir y come algo y luego se mete a su cuarto, espera que yo salga para poder salir al baño, él no sale. Yo le dije, 3 años, o sea, no, bueno, el duelo máximo dura un año, ¿verdad? Y no tan gravemente. Pero ya cuando estamos hablando de personas que entraron en un cuadro de depresión y entraron en un cuadro, y si podemos saber qué conversaciones tienen entre ellas, qué piensan, qué dicen, qué es lo que el diablo les susurra al oído, ¿por qué los sometió a esa esclavitud durante 3 años? Porque no es normal que 3 años, ¿verdad? Que no, o sea, el ser humano, los seres humanos tenemos la capacidad adaptativa. Pero en cuestión de eso, Elena, en cuestión, sí existen las enfermedades de trastorno mental, físicas. O sea, sí existen la esquizofrenia, sí existe ahora vimos muchos problemas de la salud mental, la esquizofrenia, la epilepsia, que son cuestiones físicas o cuestiones del cerebro, ¿sí? O sea, cuestiones del cerebro. Pero también podemos ver que Satanás puede herir al ser humano, o sea, puede herirlo en su físico. Sí, si nosotros vemos, o sea, la enfermedad es causa también de la caída del ser humano. O sea, todo viene a una misma raíz, una creación maldecida por Dios. O sea, esos somos, una creación que fue maldecida. Por eso fue necesaria la cruz, porque la cruz rompió la maldición. O sea, si hablamos teología, ya van a entrar ustedes en teología 3 a la teología de las salvaciones. También otros temas muy interesantes, pero nosotros podemos ver que rompió Dios la maldición. A mí a veces me han venido y me han dicho, es que dicen que las maldiciones generacionales, es que realmente todos somos maldecidos. Fuimos maldecidos por Dios. O sea, lo que sucedió en Génesis 3 fue una maldición de parte de Dios. Dios maldiciendo a la humanidad por su desobediencia. Y entró la maldición. Y con el pecado juntamente entró la maldición sobre la tierra, sobre nosotros, sobre todo. Cristo viene a romper con esa maldición. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que tuvo que morir en un madero para hacerse maldito. ¿Sí? Para hacerse maldito y romper con toda esa maldición, y que eso incluye las enfermedades. No me atrevería yo, Elena, a decir, sí, la esquizofrenia todos son endemoniados, o la epilepsia, todos son endemoniados. No, no podríamos afirmar. O sea, nos carecemos de evidencia, carecemos de respaldo teológico y científico
para poder decir que la esquizofrenia es una enfermedad demoníaca o e incluso la esquizofrenia, que incluso tienen todos los indicios porque escuchan voces, porque son trastornos, o sea, todavía es aún más grave que la epilepsia, ¿verdad? Que la epilepsia, que son convulsiones, que son problemas del cerebro, el cerebro comienza a convulsionarse, a la esquizofrenia que ya también afecta a la conducta, los cambios de humor, los problemas neuronales. Pero tampoco me atrevería a decir que Satanás no se inmiscuye a través de esas enfermedades. O sea, como lo que les mencionaba ahorita de una simple depresión, de un simple estado de ánimo, de un simple... Yo les hablaba a ustedes acerca de las Puro al revés. fortalezas. ¿Sí se acuerdan que hablábamos acerca de las fortalezas la vez pasada? Sí, y que decíamos que Pablo dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en el mundo espiritual, una fortaleza es un pensamiento que Satanás lo construye de tal manera que en el pensamiento individual, colectivo incluso, colectivo, la gente se crea con un pensamiento y se vuelve una fortaleza. Por ejemplo, hace 30 o 20 años, ¿qué pensar que el aborto No, ay, apa. pudiera ser No tengo. algo aceptable en nuestra sociedad? ¿Verdad que no? O sea, aquellos hermanos que pasan los 50 años, no tenemos tantos, sí, pero ¿qué pensar que hace años se pudiera aceptar el aborto como se acepta ahora? E incluso sea legal, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Sí? Entonces, ¿hace años lo pudiéramos pensar? No. ¿De qué nos habla esto? De que Satanás sigue ejerciendo su influencia sobre los gobiernos y sobre las personas para poder influenciarlos y decirles, ¿sabes qué? Tienes que tener este pensamiento y se vuelve una fortaleza. ¿Sí? ¿Hay alguna otra pregunta sobre la demoniología, hermanos santos, antes de continuar? Adelante. Sí, hermano, perdón, disculpa que llegué tarde porque andaba en una junta de la universidad. Oiga, maestro, el hecho de que nuestro gobierno, bueno, lo vimos todos los mexicanos que estamos pendientes de lo que acontece, ¿no? El hecho de que nuestro gobierno haya hecho ceremonias en la Suprema Corte de Justicia, en el mismo Congreso de la Unión, en la Presidencia de la República, trae consecuencias de este tipo a los mexicanos. O cómo, hermano, está la situación. Yo estoy preocupado por eso porque la verdad que hemos visto mucha violencia, demasiada violencia. En Sinaloa ha estado un poco tranquilo, ¿no? Pero en otras partes del país ha estado brotando pues muchas cosas muy feas, ¿no? Yo no sé si sea consecuencia de todo esto porque pues nuestros gobernantes que son pues los máximos autoridades están haciendo algo que pues nunca habíamos visto que se hiciera. Mi pregunta es, hermano, ¿habrá consecuencias al respecto de parte de Dios? Bueno, miren, yo no quería hablar del gobierno, pero bueno, entonces, déjenme decirles, en mi experiencia, ya se me fue el avión. Me preguntaba sobre el gobierno, ¿verdad que sí? Sí, sí, todo este sistema que está funcionando. Bueno, en mi experiencia, lo que yo he tratado de ver que la acción, el campo de acción de Satanás siempre ha sido el mismo. O sea, siempre es la misma historia. La misma historia. Distorsiona la identidad de las personas que tienen sobre Dios, sobre sí mismas y sobre los demás. O sea, por ejemplo, con todo respeto, ¿verdad? Pero escuchamos a la máxima autoridad de nuestro gobierno y de verdad si dices tú, no, trae la realidad bien alterada, ¿verdad que sí? O sea, pero bien alterada. O sea, no sé qué está viendo, no sé qué está considerando, pero de verdad. Entonces, y es una de las situaciones de cuenta una mentira hasta que todo el mundo piensa que es verdad. Y tú créete la mentira para que los demás se la crean. ¿Verdad? Entonces el detalle está viviéndose frente a un choque, frente a aquellas personas que ven la verdad y la niegan por interés, ¿sí me explico? Por interés propio, por muchas otras cuestiones, ¿sí? Y niegan la verdad. Y entonces, Emiliano, creo que se encendió tu micro. Sí. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que realmente
vemos que cuentan mentiras como si fueran totalmente la verdad. Y obviamente que Satanás, una de las cosas que busca es alejar a las personas de la verdad. El problema de este gobierno es que se encuentra ante el desafío de varias generaciones y unas generaciones la aceptan, pero otras no. Mucho. Entonces, sobre detrás de todo eso, sobre detrás o sea, vemos a una generación, a un estado que le dijo a Dios no desde que me parece que fue que se peinaba como, ¿quién fue? Benito Juárez, ¿sí? Desde que Benito Juárez declaró, creo que sí fue él, ¿verdad? Que declaró Estado laico, entonces se declararon las estados laicos. O sea, vemos a una nación que le dijo a Dios, no, tú no cabes. O sea, puede caber cualquier otra cosa, pero Dios no. Entonces, hablarles de Dios es una ofensa. Cálmate, es una ofensa hablar de Dios, o sea, porque somos Estado laico. Sí, o sea, yo acabo de ir a una graduación de una amiga mía de Derecho yo creo que yo creo que ella es cristiana porque ella comenzó a hablar en su discurso de estudiante y dijo, quiero agradecer a Dios que nos dio la gracia, la sabiduría, la fortaleza y todo ese asunto, ¿verdad? Y no, hombre, o sea, la directora es una política muy conocida aquí en Durango. Y Qué Dios miedo. mío, o sea, se levanta después cuando le tocó hablar y dijo, quiero recordarles que la educación es laica. Nadie, o sea, nadie le está ofendiendo, ¿verdad? El detalle es que Satanás quiere borrar todo lo que se llame Dios, ¿sí? Quiere borrar todo lo que se llame Dios. Su trabajo es impresionante. O sea, hay que reconocer que es chambeador, ¿sí? Hay que reconocer que sí chambea, más que nosotros, ¿eh? Sí chambea, sí se toma su chamba en serio y sí quiere destruir. Entonces, volvemos a lo mismo, hermano Santos. Una nación que le dice que no a Dios, híjole, ¿qué será una nación sin Dios? Qué terror. O sea, o le sirve a Dios o le sirve al diablo. Así de sencillo. Así de sencillo las naciones. El problema, y ese no es el problema más grave, el problema más grave lo tenemos nosotros, la iglesia. Porque la iglesia en México es política también. Debo, este, ay, no, es que ya voy a tocar temas muy complicados, pero lo voy a tocar, pues, que al cabo el Señor me dio boca. No, no se crean, ¿verdad? Que sí. Pero ya tocamos, temas muy complicados, o sea, no solamente temas en cuestiones de Iglesia Nacional, sino nuestra organización, ¿no? O sea, nuestra organización, a veces perdemos el rumbo. A veces perdemos el propósito, a veces todo lo que ha sucedido en ella, o sea, ver que la política como quiera se mete de alguna de otra manera, les hacemos daño. O sea, yo siempre he dicho que nosotros somos los que les hacemos daño a la gente. Sí, somos los que les hacemos daño a la gente. Yo me toqué dentro de nuestra organización, nuestra máxima figura, que es la Superintendencia Nacional. Y en el pasado yo me llegué a topar, de verdad, a gente que se encontraba con su superintendente nacional y el superintendente, casi lo besaban, lo abrazaban, lo idealizaban, todo, sin imaginarse el daño tan profundo que le puedes hacer, porque hasta ahí se mete Satanás, porque Satanás te hace creer que tú eres alguien que no eres, ¿sí? O sea, ese es su arma más usada, ¿eh? O sea, su arma más usada, trastornar la identidad de la ¿Dónde? persona. Desde el adulterio. Usted, por ejemplo, fíjese en el adulterio. ¿Cómo funciona el adulterio? O sea, ¿por qué sucede el adulterio, no? Que es también, sí es un pecado, pero también influenciado por un espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es el adulterio, hermanos? O sea, lo primero es que si es la mujer o la dama, empiezan a endulzarle al oído. ¿Verdad que sí? Empieza Satanás a decirle, o sea, a usar a alguien por el Facebook o por aquello, por lo otro, de verdad, veo yo a veces casos de personas de 70 años que se creen de 20. Entonces yo digo, ¿en qué momento Satanás los engañó? ¿Sí me explico? O sea, para no tener ese sentido de la verdad y de la realidad, ¿sí? Entonces, en todo hay que tener ese cuidado. Hermano Rodolfo, adelante. Sí, mi hermano, quería comentar en referencia a la pregunta que hacía la hermana anteriormente sobre algunas personas que, bueno, tienen trastornos
en su cerebro y a veces se refleja a través de la epilepsia. Pero la experiencia vivida cuando hay una situación de demonio es completamente diferente a esto. Se lo digo porque, bueno, los años que yo tengo de conocer a Dios, me ha tocado ver ese tipo de situaciones y estar presente, ponerme a orar y a reprender, porque es algo muy complicado y la sensación que se siente cuando alguien está poseído es completamente diferente a la situación que está padeciendo alguien que trae un problema de epilepsia. Y a veces alguien se ha confundido y luego están reprendiendo y digo, eso no es, ese es un problema físico que requiere a veces una atención médica. ¿Y por qué no tiene un medicamento para controlar ese problema que trae en tu cerebro? Pero nada tiene que ver con lo otro. Entonces es importante poder definir bien una situación de la otra para no caer en errores que me ha tocado verlo y yo digo, ay caramba, pues aquí hay un total desconocimiento de lo que está pasando y están llevando a alguien a algo que no es. Ese es mi comentario, hermano. Gracias. Y luego andamos haciendo el ridículo, hermanos, de veras. Luego sí andamos ahí haciendo el ridículo porque, ay, por ahí traen a una pobre persona arrastrándola por todos lados y la pobre persona, pues por no sentirse mal, me toca ver gente que comienza a hacer, pues, por dentro de la payasada, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que seamos personas espirituales, porque la Biblia nos habla que si somos personas espirituales, habrá el ejercicio de los dones, y el ejercicio de los dones incluye el discernimiento de espíritus, ¿sí? Yo no veo a Jesús haciendo payasadas cuando expulsaba demonios, era algo en un mundo sobrenatural, aplicaba a leyes sobrenaturales. Aquí no hay demonios, Alfa, ni siquiera les gritaba, ¿eh? O sea, ni siquiera les gritaba. O sea, simple y sencillamente, ¿sabes qué? Vete de aquí, ¿sale? Entonces no sé por qué creemos que los demonios son sordos y le queremos dar. Probablemente sea algo más, no creo que esté del todo mal. O sea, probablemente seamos nosotros más humanos que nosotros, como que sentimos que cuando elevamos la voz tenemos más autoridad, ¿sí? Pero sí, ahí sería objeto de la teología o en cuestión de la liberación, que no creo que sea del todo mala, ¿sí me explico? Pero sí sería un digno de observarse por aparte, sale de observarse por aparte lo que tiene que ver las implicaciones de la teología de la liberación. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, profesor, soy yo, Patricia. Bueno, Sí. nada más bueno, justo dijo lo que quería decir en relación a lo que comenta el hermano Rodolfo. Sí, se requiere discernimiento y obviamente, bueno, él mismo por la experiencia que él comenta, pues lo ha tenido, ¿verdad? Porque sí, efectivamente no se pueden tratar los casos de la misma manera y sí hay situaciones que son biológicas, pero sí hay otras espirituales. Entonces, como bien lo dijo usted, necesitamos ser personas también, pues, espirituales, ¿verdad? Para poder tener ese discernimiento y poder tratar cada caso como corresponde. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos, en respecto a la posesión demoníaca? Hermano, yo nomás para avisarle que aquí estoy en la clase. Muy bien, Llegué tarde, pero ya me integré. muy bien, hermano. Ahorita le pongo su asistencia. Sí, bueno, nada más para enriquecer un poquito más esta parte. Yo he vivido experiencias por el lugar donde trabajo. Estoy como usted, ¿verdad? No me gusta mucho hablar del tema, pero he tenido experiencias con personas que, claro, o sea, no conocen a Dios. Entonces, para mí ha sido de mucha enseñanza, porque yo veo aquí a través de una diapositiva, pero también lo he visto en la práctica, porque me tocó en un momento dado, me compartía una persona cómo ella escuchaba la voz de Satanás. Que le decía que se hiciera cosas, porque si bien es cierto, aquí lo vemos en teoría, a mí me ha tocado varias cosas, verlas en la práctica, y es muy fuerte, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas que no se endemonian en la iglesia, sino que están poseídos fuera. Entonces me quedo yo impresionada
de cómo sí trabaja Satanás, porque yo he tenido experiencias, pues, y he atendido a personas que me dicen, es que yo escucho voces que me dicen que haga esto, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que a mí me ha animado mucho a seguirme preparando en el camino del Señor, porque no es fácil estar de frente a una persona que le dice a uno, no, usted cree en Dios, pero yo creo en Satanás. A mí no me traiga la Biblia, a mí tráigame, o sea, otro tipo de literatura, pero hablamos de literatura en donde ellos ven a Satanás como su Dios. Entonces me han mostrado las laceraciones que se hacen, y es muy fuerte, porque han sido tanto mujeres como hombres. Incluso hace ya varios años, una chica me decía, dice, es que ¿sabe qué? Yo me fui a casar con Satanás, y yo así como que no tenía una preparación o una experiencia espiritual tan fuerte, pues. Entonces a mí sí me daba cierto temor que me estuvieran comentando eso, porque me dijo, o sea, así parte por parte cómo llevó a cabo esa ceremonia, y yo nada más, o sea, yo pues en ese lugarcito donde me encontraba, yo en mi mente decía, Señor, ¿dónde estoy? ¿Verdad? Porque no es fácil estar escuchando testimonios de personas que le sirven a Satanás, y que ellas, o sea, también no sintetizan lo que ellos hacen, o sea, lo dicen abiertamente. Entonces, en ese sentido, pues Dios me dio la gracia para venirles hablando de lo que era Dios, y pasó como un año aproximadamente de que yo daba algunas actividades, y llegó el momento en que ella me dijo que me perdonaba por todo lo que yo le decía, porque yo la hacía a ella sentir, o sea, muy mal, pero que ella entendía que había alguien más, pero que ella no podía cortar el pacto que ella había hecho, porque ella se había casado con Satanás. Entonces, igual y me decía, es que yo le tengo que dar de comer. Dice, él me pide de comer y yo le tengo que dar de comer. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo le das de comer? Y yo, o sea, un plato de sopa o una comida así, no, hermano, o sea, la comida de ellos, ella de que era se cortara y le ofrecía su sangre a Satanás. O sea, muchísimas cosas, ¿verdad? Muchas experiencias que me han tocado en relación a esto. Por eso sí me sorprendo cómo trabaja el enemigo, o sea, cómo lo vemos aquí en teoría y suena fuerte, pero ya en la práctica, hermanos, o sea, da mucho escalofrío estar con personas que no se limitan tampoco en darle su experiencia y en decirle abiertamente, así como nosotros decimos, yo sirvo a Dios, hay personas que abiertamente dicen, yo sirvo a Satanás, y no me hable de Dios. Entonces, en ese sentido, por eso son mis preguntas, porque yo lo he vivido, y no con una persona, con varias personas que dicen las voces que escuchan, las indicaciones que les dan, y claro, o sea, ellas son atendidas tanto psicológica como psiquiátricamente, pero aprende uno mucho cómo es un trastorno mental, pero espiritualmente cómo son poseídos por Satanás, y son cosas muy, muy fuertes. Esa es mi aportación, hermano. Y en la iglesia, bueno, pues ya se viven cosas como lo comentaba el hermano Rodolfo, la hermana Patti, o sea, vive uno ya otro tipo de experiencias que yo digo, bueno, pues es que no son tan fuertes como estas otras que también las he vivido, que sí da mucho, de cierta manera, varios temor cuando uno está enfrente de esta persona. Por eso sí necesitamos siempre el respaldo de la oración, porque son temas muy, muy impresionantes, hermano. Esa es mi aportación muy en general. Sí, gracias, hermana. Sí, son situaciones
que se viven. Es que, híjole, tantos trastornos que existen. Por ejemplo, el trastorno, el que nos habla usted de borderline, el trastorno de la personalidad múltiple, algunos trastornos que van desde todo ese asunto y con su punto y su aspecto espiritual que sucede en el mundo espiritual de esa persona. Qué pasa en el mundo espiritual de la persona que está viviendo, que escuchó, que vivió. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los borderline, la mayoría de los borderline, hermanos, son personas que sufrieron abuso y que terminan por cortarse, o sea, estamos hablando de todo eso. Y desde allá nosotros podíamos entender la influencia o el trabajo de Satanás desde que destruyó una familia, desde que permitió, o sea, todas esas situaciones que se suceden, que vienen arrastrándose del mundo espiritual y que incluso, hermanos, que nos estamos hablando que vienen por generaciones, ¿eh? O sea, que vienen arrastrando las personas por generaciones. Es ese concepto que la Biblia llama de lo que viene generacionalmente, de lo que viene generacionalmente, de aquello que se tiene que hacer. Hermana Nancy, por favor. Hermano, mi pregunta es un poquito diferente, no sé si lo vamos a ver más adelante. Sobre la pregunta que nos dio al inicio, si un cristiano puede ser poseído. Entonces, he escuchado mucho de las liberaciones, ¿verdad? En cultos o con pastores que dicen, bueno, es un cristiano, vamos a hacer una liberación. Y yo digo, pues liberación de, bueno, en mi ignorancia, ¿verdad? ¿Liberación de qué? O sea, si un cristiano se supone que es libre por la sangre de Cristo, ¿verdad? Dios nos dio libertad, no tenemos por qué ser liberados, es lo que yo pienso. Un cristiano ya no debe de tener liberaciones, no sé usted qué. Pues tenemos que preguntar, la verdad, qué tema, tenemos que abordarlo. Bueno, primero vamos a tratar de definir lo que es posesión a lo que es influencia. Sí. Porque según yo, perdón, creo que un cristiano, bueno, en mi opinión, que no puede ser poseído, pero sí puede ser perturbado, puede tener algunos ataques, pero de tal manera que poseído. Y no solamente perturbado, sino influenciado, hermanos. Sí, influenciado, porque vemos muchos cristianos y muchos creyentes en las iglesias teniendo comportamientos muy inadecuados, ¿sí? O sea, de repente vemos personas que estaban corriendo bien la carrera cristiana y de repente ya se fueron, adulteraron, hicieron acá. Entonces, en todo ese punto de la influencia que Satanás ejerce por las personas. Por eso es importante que nosotros determinemos la diferencia entre influencia y entre posesión. ¿Sale? Si nosotros estamos hablando de posesión, la Biblia nos habla de personas que realmente han adquirido han adquirido o han hecho su vida o su cuerpo, su habitación, o han hecho donde Satanás habita en ellos, o algún demonio más específicamente habita en ellos. ¿Sale? Ellos le someten su voluntad a la voluntad de la entidad que le reclama su voluntad. Eso es una posesión. ¿Sale? Personas que reclaman la entidad, o sea, lo pierden por completo. Miren, les voy a platicar un caso que sucedió en el Calvario. ¿Sale? Me tocó escucharlo Es que no les quiero contar, hermanos, porque luego no duermen ustedes. Tienen que rezar 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros. No se crean. Pero luego no duermen. O Ángel de mi guarda, no se crean. Pero me tocó escuchar a una persona que era del Calvario, cuando era el tiempo de que estaban, me parece que el hermano Lechuga y no sé si Rivera. Entonces, pero recuerdo que un día yo por cuestiones de la vida me senté en la casa de una persona a arreglar otras cuestiones de trabajo y me empezó a contar su historia. Sale, me contó su historia y me contó que ella era... ¿Se las cuento? No, ¿verdad? Y de no... Sí. Venga. Dale. Sí.
Ander, hermanos, así estoy, no, no sé qué. Pero me acuerdo que me contó que ella era de un lugar de por ahí de Berros, por ese lado, ¿sí? La Constancia, no recuerdo exactamente, sí me lo dijo, pero no lo recuerdo. Y recuerdo que ella dice que estaba acostada y que ella sintió que de repente se le metió como algo en el estómago. O sea, ella estaba jovencita y ella se le metió algo en el estómago. O sea, algo pasó en el estómago y se le metió. Esa entidad que se albergó en su estómago la llevó a hacer cosas muy, muy, muy desagradables, como lo que nos menciona el endemoniado Gadareno. Cuando esa entidad poseía su voluntad, o sea, cuando ella le robaba esa voluntad que ella tenía, ella se desvestía, ella se iba a los sepulcros, ella agarraba botellazos a su esposo, porque sí, o sea, como que era entre que vivía una vida normal y luego la entidad la poseía, o sea, no era que siempre estuviera en poseída. Porque recordemos, por ejemplo, que el endemoniado Gadareno, él ya eran legiones, ¿verdad que sí? O sea, ya totalmente le tenían completamente perdida o sea, la voluntad, o sea, ya estaba completamente, pues sí, esa entidad. Y luego, entonces, Jesús, Jesús, estoy confundido. No, la hermana cuenta, como dice, ella contaba, dice, mire, de repente me platicaba ella, me dice, mire, pastor, de repente llegaba en la noche y me tocaba la ventana. Un hombre, dice, ella decía un hombre, porque recordemos que una de las características es que pueden materializarse, ¿verdad que sí? Dice, me tocaba un hombre muy bien parecido, muy bien trajeado, y nos íbamos a bailar. Dice, nos íbamos a bailar, entonces sucedía todo ese asunto. Ella o sea, se golpeaba, o sea, la llevaba a los sepulcros, se desnudaba, quebraba botellas, golpeaba. Dice, me casé con una persona muy paciente. Dice, hasta que un día hubo una campaña en Monte Sinaí y el hermano, creo que sí fue Rivera y Lechuga, me llevaron cargando, dice, me llevaron ya cargando muy grave a una campaña evangelística y el hermano que estaba predicando inmediatamente. Sé libre. Dice, después de que oraron, venían todos los estudiantes del Instituto Bíblico, venían de todas las iglesias a orar, o sea, nadie pudo, dice, hasta que fue a esa campaña, dice, y entonces me dijo, o sea, sé libre, y dice que ella sintió como todo, como una suciedad cayó en el piso, o sea, era algo que podía alcanzar a olerse y a percibirse, dice, y de repente se levanta aquella entidad y se mete a otra persona. Entonces, ay, los trae a los pobres. O sea, hasta pudiera parecer algún concepto hasta chusco, ¿verdad? Mm, ¿Qué pudiera yo decirles? Pues que la posesión de hermanos regularmente debe de ser una persona que aceptó la morada demoníaca en su vida. O sea, no es algo que sucede, es un pacto que se hace con la entidad para que more en su vida a cambio de alguna mentira que le contó, algo que le prometió, no sé, pero así sucede la posesión demoníaca. Tiene que haber la renuncia de la voluntad del ser humano para que entre el gobierno demoníaco sobre las personas. Sí tiene que haber esa acción. Sale en cuestión de la influencia a pasar a la posesión demoníaca. ¿Sí? Entonces, sí, no sé si podamos sí comprender la diferencia, hermanos, entre influencia. Influencias son todas aquellas voces, circunstancias, razonamientos que escuchamos de parte de Satanás y que nos dice, oye, haz esto. Por ejemplo, de repente que usted llegue y le dice, enójate, o sea, sí escucharía usted de repente, pero no me quiero enojar, que te enojes y usted de repente ya está todo enchilado, ¿verdad que sí? Entonces, sí existe, la influencia existe. Existe la influencia demoníaca, está en la iglesia todos los días, está diciéndole a la hermana, habla de aquella hermana, porque esto, o sea, va desde los más sencillo hasta lo más complejo, ¿eh? O sea, va desde lo más sencillo, pero ejerce su influencia, aconseja, cuchichea. A mí me tocaba escuchar, me ha tocado una vez, estaba yo escuchando que estaban cuchicheando y cuchicheando y cuchicheando, y dije, pues no hay nadie. ¿Quién está cuchicheando? Y le dije, pues no hay nadie. Me dijo Dios, son los ángeles, te están viendo. Y yo, o sea, sí, porque también otra de las características de los ángeles es que son testigos, ¿sale?
Ok, entonces, ¿quién había levantado la mano primero? Creo la hermana Mayra. Hermano, yo, hermano Sí, Roberto. sí, mi hermano, si quiere escuchamos a mi hermana Mayra y enseguida a usted, ¿sale? Amén, pastor. Dios le bendiga. Ujú. Bueno, yo nada más tengo una pregunta, pastor, en cuestión de los trastornos, ya que mencionan que es más mental o a veces, o muchas de las veces es mental o por enfermedad y al igual que los ataques epilépticos. No sé, pastor, pero creo que ahí hay un área de oportunidad en ese detalle. ¿Por qué? Porque pues a partir de qué edad se empiezan a ver los trastornos, ¿verdad? Porque no creo que desde niños. En cambio, he visto recién nacidos por cuestión de alguna malformación en el corazón o algo por el estilo, que pues sí hay desde temprana edad ataques epilépticos. Entonces, más sin embargo, pues el trastorno ya creo que un poquillo más de psicología, es algún daño, ¿verdad?, que se le hizo al pequeño. Porque, pues si nos damos cuenta, pastor, ahorita que está mucho de moda todo, todo el movimiento, homosexual, vemos que la mayor parte son personas que en algún cierto momento fueron Violadas. exactamente. Ujú. Entonces, creo yo por ahí, pastor, que de igual forma el trastorno viene por algún daño, ya no tanto de lo que hizo el niño, sino de lo que vio, algo que no debió haber visto, por ahí fue influenciado. Ese es mi comentario, pastor. Ujú. Bueno, sin duda una de las áreas más usadas por Satanás es el área sexual, ¿verdad? Hablemos de adulterio, fornicación, desviación, perversión, malversación, todo lo que tenga que ver con el área sexual, ¿sí? Este, pero ojalá lleguen a la licenciatura, por ahí en la licenciatura ven consejería pastoral, lo ven también en la escuela, y no sé si en la escuela, Más adelante, hermano, muy yo adelante. nunca he dado consejería en Bethsaida, pero muy quiero. No, no, déjeme decirle por qué no. Sabe que a mí me tocó hacerle mucho al consejero y llegó un punto que me vomitaba de tanto escuchar. De verdad, es terrible ver lo que Satanás puede hacer con las personas. De verdad. O sea, escuchar tanto, o sea, si llega un momento en el que te hacen mucho, mucho daño. Por eso ahorita les doy una recomendación. ¿Sale? Hermano Rodolfo, por favor, le escuchamos. Hermano, en relación al testimonio que usted contaba, en la biblioteca de Vizcaya debe de estar una revista que se editó allá en los años 70 que se llama Gavillas Doradas, y ahí viene el testimonio completo de la persona que usted está señalando. Esta situación se dio en tiempos de Antonio Rivera. En lo personal a mí me tocó vivir esa situación. Yo era un adolescente cuando se desarrolló todo este proceso y fue tan interesante aquello que en la revista que editaba Asambleas de Dios, la cual se llamaba La Villa Dorada, ahí se escribió el testimonio de esta hermana, y quiero pensar que en la biblioteca del Instituto Bíblico ahí debe estar esta revista. Si alguien pudiera tener acceso a la biblioteca y la encontrara, sería interesante que leyeran ese testimonio, porque realmente es algo maravilloso y grandioso lo que Dios hizo con esta hermana. A mí me tocó ver todo el proceso desde que ella llega por primera vez a la iglesia hasta que Dios la salva, y pasan los años, y bueno, todavía como unos 20 años por ahí saludé a la hermana en una situación completamente diferente. Es un comentario que agrego, y ojalá esté esa revista ahí en la biblioteca del Instituto Bíblico. Se llama La Villa Dorada. Gavillas Doradas, muchas gracias, hermano, porque yo lo conté así pues como así sin sabor. Pero sí, sucede, hermanos, la posesión demoníaca sucede. Y es uno de los símbolos del reino de los cielos. Y cuando Jesucristo dijo que el reino de los cielos se había acercado, los demonios no existen en el reino de los cielos, por eso deben de ser expulsados. Cuando usted vea que los demonios son expulsados, porque muchos pastores se asustan, que empiezan a expulsarse demonios, no es malo, significa que el reino de los cielos se ha acercado. Sí, es uno de los símbolos de que el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, a veces los tenemos ahí en nuestras bancas, por miedo, por muchas cosas, porque desconocemos el tema.
Sí, pero de verdad, la mayoría de la gente que se siente a escuchar nuestros sermones está tan atormentada por Satanás, de verdad, tan atormentada que a veces lo escuchamos en el terreno de la consejería. Yo le decía a usted, a mí me tocó escuchar tantas cosas en el terreno de la consejería. Un día fui con un joven, de verdad, y, y fuimos a, me dijo, "Oye, quiero hablar contigo". Y sí, claro que sí. Entonces, hace muchos años. Y recuerdo que ya estábamos comiendo y me dice, oye, es que lo que quiero contarte, voy a contarte algo, y se los voy a contar a ustedes. No, no se creen, hermanos. Pero él me dijo, voy a contarte algo, pero entonces él como que no hallaba como que contarme. Entonces a mí se me ocurrió decirle, le dije, mira, para que darte confianza, es que estábamos comiendo gorditas, y le dije, para darte, no hay nada de lo que tú me puedas contar que yo ya no haya escuchado. Así le dije. Y de repente yo me acuerdo que me estaba comiendo la gordita y ya me empieza a contar y me atraganté y dije, ay, creo que me adelanté. Sí, creo que esto sí no lo había escuchado, ¿verdad que sí? Entonces, pero yo me di cuenta de hasta dónde es capaz de Satanás ejercer una influencia demoníaca en contra de las personas. Es terrible, hermanos. De verdad. Es terrible toda la influencia que Satanás puede tener por las personas, ¿sí? Donde les hace hacer y deshacer. O sea, si nosotros vemos a aquellas personas, por ejemplo, que matan, aquellas personas que son la maldad, o sea, sobre todo lo que vivimos en nuestro estado, en nuestro país, personas que torturan, que matan, o sea, los que llamamos sicarios, que no se tientan ni la razón ni el espíritu para poder quitarle la vida a otras personas, o sea, ¿qué pasa en ellas? O sea, si no llegan, porque no llegan, hermanos, al campo de la posesión, sí por lo menos llegaron, sí por lo menos llegaron al campo de la superinfluencia demoníaca. Sí, o sea, totalmente distorsionado el mundo, su mente. Y la Biblia nos enseña que Dios los entregó a mentes reprobadas para que hicieran cosas que no convienen. O sea, son personas que les fue retirada ya la conciencia. ¿Sí? O sea, Dios mismo les retiró la conciencia o sea, para llegar a ser esas personas, o sea, de no tener ese filtro mental, espiritual, de decir voy a hacer esto. O sea, estamos hablando de algo de que sí o sí Satanás está influenciando. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermano Elías, hermano Felipe, ¿todo bien? Alfredo, Gustavo, Yo quiero preguntarte una por terminar. ¿mande? Yo quiero preguntarte, las personas que son lesbianas, homosexuales, ¿esas personas están poseídas o están influenciadas? Influenciadas. Sí, están influenciadas. Sí, la mayoría de las personas están influenciadas. Es un caso de posesión, son casos específicos. Son personas donde la entidad toma la voluntad de la persona por completo. O sea, son personas que ya no tienen voluntad, ¿sale? O sea, o la tienen parcial, ¿sale? Solamente, o sea, solamente tienen decisiones parciales. Porque, por ejemplo, la mayoría de los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, somos influenciados por Satanás, ¿eh? No se vayan a salir ustedes del carrito. Ustedes también no se estén saliendo, porque Satanás también puede llegar, sí, y decirles, ¿saben qué? Hagan esto. Y muchos le hacen caso. A ustedes muchas veces los ha usado el diablo, aunque digan que no. Muchas veces los ha usado el diablo para decir cosas como cuando decimos cosas que sabemos que a las otras personas les van a herir, ¿verdad que sí? Y las decimos porque sabe bueno, la venganza es dulce, ¿verdad que sí? Entonces, la influencia, hermana, es que Satanás ataca la identidad de la persona, siempre va a atacar la identidad de la persona. Siempre va a atacar la verdad con la mentira. Entonces solamente son personas que tienen distorsionada su identidad. Y lo mismo que Satanás hizo con Eva, serás como Dios. ¿Sí? O sea, es una total mentira. Todo es una construcción de mentira, mentira, mentira. Por ejemplo, las personas que se creen mujeres. O sea, ¿cómo puede ser que una persona, o sea, cómo puede ser que a la evidencia biológica y a la realidad esa persona se crea mujer? Bueno, es muy diferente cuando una persona dice, tiene una desviación y le gusta esto y esto y esto, y esto, a decir cuando una persona dice que no, yo soy mujer, no, es que no, 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 sí, caray, estamos hablando de algo
ya trastornados, ¿sí me explico? Totalmente una realidad bien distorsionada e influenciada por Satanás, ¿verdad? Pero sí, sí tiene que ver. Ujú. Aunque las asambleas de Dios fue muy renuente mucho tiempo, fíjense que yo tuve que ahondar en el tema por una cuestión. Yo estaba en el Instituto Bíblico cuando todavía teníamos ahí servicios y recuerdo que teníamos una alianza de jóvenes. Y recuerdo que estaba yo en la parte de atrás, no sé, Alejandro, si todavía atrás, había un banquito atrás. Atrás te sentabas y había como un descanso así. No era banca, pero ahí nos sentábamos. Y recuerdo que estaban unos jóvenes de una iglesia donde yo fui interino a mi lado derecho, en la era de la derecha, hasta atrás. Y estaba predicando un joven y empezó a ver. Yo vi de repente a los dos jóvenes que iban a mi iglesia, a los dos jóvenes, así. Ellos no estaban en el altar, ellos estaban en la última banca atrás y yo estaba más atrás que ellos. Y de repente yo volteo y de repente yo veo que ellos se caen al piso y comienzan a abrir la boca y comienzan a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar, a vomitar. Y yo recuerdo que yo me les quedo viendo y era algo feo. Yo dije, voy a orar por, no, dije que ore por ellos a ver quién. Entonces, ya oraron por ellos y todo, pero ellos nadie los tocó, ellos nadie, sí me explico, o sea, nadie, no, no, nadie fue y les dijo, no, no, no. Entonces ya yo después, ya orándole yo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me dijo la razón por la que estaba pasando esa situación, ¿sí? Y yo voy a donde él el domingo y le dije, ¿tú estás pasando esto? Me dijo, sí. Ujú. Entonces, no voy a tocar tampoco el tema del vómito porque es otro tema de mucha controversia, ¿sale? Es otro tema de muchísima Estamos controversia. comiendo. No, sigue siendo un tema de controversia. Yo le puedo hablar de lo que yo vi y he vivido, ¿sí? No creo que tampoco no creo tampoco que la liberación deba de ser una teología de nuestra teología práctica. O sea, creo que debemos de verlo como Jesús lo vio. Si te los encuentras en el camino, sácalos. Pero no andes buscándolos para sacarlos. ¿Sí me explico? O sea, si te los encuentras, sácalos. Así que chiste. Porque así dice la Biblia. Y en mi nombre echarán fuera demonios. Pero no vimos a Jesús buscando a los demonios. O sea, a él le salían al encuentro. Él se los encontraba. Eran como gajes del oficio. ¿Sí me explico? Entonces, como que él dijo, pues los voy a hacer libres. Pero como es una doctrina extrabíblica, por ejemplo, la teoría de la liberación, y yo no estoy ni a favor ni en contra, es más, la desconozco por completo, pero sí sé lo que la Biblia dice, y la Biblia dice que hay personas que son poseídas, y la Biblia dice que hay una influencia de Satanás. Incluso Pablo en su armadura dice que para que podamos apagar los dardos de fuego del maligno, ¿verdad que sí? O sea, esos dardos que envían nuestra mente y que causan incendios impresionantes, ¿eh? Causan incendios impresionantes los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? ¿Hay hasta aquí alguna otra pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Los Hermano, más nuevamente, jóvenes, dicen, ¿quién sabe qué dirán estos señores? Estos viejos. hermano, nuevamente yo, Dígame. para hacer una pregunta. ¿Qué Sí. tan bueno, qué tan malo es abordar de continuo este tipo de temas en las iglesias, en las enseñanzas? Porque, mire, por experiencia, yo hubo un tiempo que me estuve reuniendo en cierta congregación. Entonces, al principio, pues todo muy, muy bien, pero llegó el momento Díganos en en cuál, no, no que, sé. es que llegó el momento en que las enseñanzas eran ya mucho de demonios y mucho de espíritus. Entonces, a mí como que sentí que ya un momento ya me estaba perturbando todo eso, porque yo sí iba por el centro, pues ya sentía que llevaba espíritus buenos, espíritus malos, o sea, ya empezaba yo a ver, ya incluso también en las personas, este tipo de conductas. Y me han tocado. Sí, porque yo dije, no, eso ya no está, ya no es correcto, porque incluso en una ocasión, en una oración de líderes, nos dijeron, es que a todos nosotros nos tienen así como que en una maqueta, Caray, están a todos trabajando. les...
sí, o sea, nos están trabajando de cierta manera, pues no de manera buena, ¿verdad? Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esta parte? Y de cierta forma, pues a mí me ha gustado mucho investigar, analizar ciertas cosas, acciones, ciertas conductas. Entonces yo dije, esto ya está fuera de orden para mí, ¿verdad? O sea, de manera muy, muy particular, porque a mí ya, por ejemplo, yo ya veía la televisión y ya veía, o sea, muchos demonios, ya veía un cuadro, porque pero eso me empezó a pasar a mí por toda la enseñanza que era ya muy enfocada a las manifestaciones espirituales, pero Sí, muy cargadas en el tema negativo. Entonces yo decía, bueno, o sea, ¿qué sentido es esto? Porque en lugar de estarme ayudando en el aspecto espiritual positivo, No, y yo es veía cómo la que congregación de cierta por cada vez que manera vas a pasaba, la pasaba demonología, esto. tienes que Y estar orando también y la hermana no se estaba hacían orando. mucho tipo de liberaciones. Entonces yo mi pregunta era, Porque, bueno, si ya fueron libres, ¿por qué otra vez los están haciendo libres. deteniendo? Entonces yo fue donde me empecé así como a confundir, porque si te y yo fijas, lo por que ejemplo, hice ya mira, fue, o sea, por yo en lo esa y muchas particular cosas más, o sea, ya retirarme. no Y he yo estuve visto, bueno, también retirada es parte del alimento, de ¿verdad? una iglesia, de una Pero por congregación, ejemplo, esta parte de precisamente por la eso, porque demonología, yo decía, Ajá. no, es que esto no es. cuando Y te como yo pones a ver todo investigaba, eso, Había, ajá, o sea, dije, no, tienes que no, no, estar no, 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 orando. esto a mí ya ¿Por no me qué? Porque llega convence. un momento que Entonces, te por eso le hago confundes. yo la El pregunta, cuerpo es la cuerpo y porque la si pregunta. carne aquí es nos carne estamos y la formando carne es nosotros torpe. como Pero el líderes, bueno, en Espíritu donde el Santo Señor que nos nos ayuda y nos quiera enseña, nos vivifica y nos da poner fortaleza. para nosotros ¿Sí? servir, pero qué tan ¿Por qué? bueno Porque es al eso final de por la cuentas, mija, si experiencia te que yo das le cuenta el día de comento que a ayer, mí me pasó. que viste lo que viste Ujú. y que vio a mi papá y se Sí, sorprendió, que dijo, yo no veo, híjole, tómala que es vea. uno ¿Por de qué? Porque las el cosas que más espíritu vemos tienes en que cuanto a la verla, teología de la liberación. tienes que ver algo Todos extra. los eruditos y la Biblia Así te misma lo ven, mija. recomienda que el tema, Y yo cuando te lo digo, de hecho, mija, cuando iniciamos este tema porque de los ángeles nunca caídos se de me la va a olvidar, numerología, mija, o sea, si nosotros nos damos que cuenta, mi el rostro contenido de que y la la palabra de Dios forma habla es del muy demonio que bajo. teníamos aquí, mija. Sí, es muy poco, es muy Sí, bajo y sí. muy bajo. Y todo se Lo lleva habla no tiempo. solamente como un ¿Quién tema sabe? ni Yo no primario ni creo. secundario, sino terciario. También no soy tonto, mija. Entonces es de esa No forma sabía en mi la que debe de condición ser espiritual. tratado. Sí debe de Tuve que ser meterme de más. conocimiento, pero Y al solamente momento el de conocimiento estar así, bíblico mija, que tenga o que sea, ser. Porque luego sí sí me vemos a persigue y personas ayúdame. en la práctica de la teología de la liberación que de verdad ya ven demonios hasta en la sopa. ¿Sí? O sea, que ya ven demonios aquí, ven demonios allá, ven demonios. O sea, de verdad ya está en la sopa y no funciona de esa manera. O sea, no es así. O que todo lo condenan, o que todo es que es el diablo, es que es el enemigo. Ahora, el detalle es no quitarle la responsabilidad humana a las personas. O sea, la influencia demoníaca no termina, o No, sea, la la influencia experiencia personal, demoníaca mija, no te se exime a ven ti muchas cosas. de tu responsabilidad. Porque, ¿Sí? No lo va a por eximir a ejemplo, tú y usted. yo estamos viviendo un tipo de Por ejemplo, un experiencia pederasta que definitivamente nadie nos que contó. abusa de niños. O sea, hablando, por ejemplo, de temas psíquicos o legales. Y que Nadie sí, yo nos no lo niego, tal enseñó. vez sí escuchó voces y tal vez sí Exacto. Satanás le dijo. De hecho, nadie nos dijo, ¿Verdad nada que más se sí? hizo una asada. Que abusara o que hiciera. ¿Sí me explico? Pero entonces, ¿a quién encarcelamos? ¿A Satanás? No. Satanás nunca puede forzar a nadie. Déjeme decirles esa gran verdad. Mienten las personas cuando dicen, es que el enemigo me obligó. No, no te obligó. No te obligó, te influenció, te sedujo y tú caíste. Fue tu decisión. ¿Sí me explico? Fue tu elección, fue tu decisión. Tú decidiste hacerlo. Nadie te obligó. No podemos eximir a las ¿Ya fuiste, personas Beba? de la responsabilidad humana. Alejandro, por favor. Sí, hermano. Es que ahorita que dice usted esto que no somos obligados, recordaba algo que siempre yo lo viví y he buscado, bueno, cuando sea necesario lo aconsejo. Así como se abre la puerta al pecado y se abre de una forma pequeña al inicio, también a mí me ha tocado vivir que a la misma par se me abre la puerta a decir que no. O sea, ha habido situaciones en las que estoy
quizás en el pensamiento, en algo que me doy cuenta que está mal, y a la par me llama la atención leer la Biblia o suena un canto cristiano, algo que me hace como que enfocarme más en lo que verdaderamente debería ser. Entonces he aprendido a darme cuenta de eso, que así como está la puerta abierta al pecado, también siempre está la puerta abierta a la santidad, y ya uno decide realmente qué es lo que quiere, qué camino tomar. Entonces, sí, yo también no estoy de acuerdo cuando la gente dice, no, es que perdí el control de mí en todos los sentidos. Digo, ¿cómo no lo pierdes en Cristo, no? Sí, sí. A veces las personas por querer, ¿verdad?, esa responsabilidad, eximirse de esa responsabilidad humana. Y la Biblia dice que juntamente con la tentación vendrá la salida también, ¿sí? Entonces, hermanos, continuamos, por favor, para terminar nuestro tema en cuanto a esta influencia que se tiene de Satanás. Y vamos a ver ya ahorita que ya ustedes tocaron el tema, las doctrinas erradas en cuanto a los demonios. ¿Sale? Quizás una de las doctrinas erradas relacionadas con esos seres espirituales es la sostenida por Clarence Larkin, un teólogo y pastor bautista dispensacionalista que desarrolló su libro El mundo espiritual, en el cual afirma que los ángeles están en prisiones de oscuridad. ¿Sale? Fueron los que pecaron fornicando con las mujeres. Sí, aquí es otro tema de discusión, ¿verdad? De Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, fueron para sí mujeres escogiendo entre todas. ¿Sí? Los títulos de hijo de Dios se traduce del hebreo Ben Elohim, ¿sale? Mientras que las hijas de los hombres proviene del hebreo Bat Adam, donde Clarence Larkin afirma que los Ben Elohim fueron los ángeles de segunda de Pedro 2:4 y Judas 6, mientras que los Bat Adam son los descendientes de Adán. Al respecto de esto, él comenta: ¿quiénes son estos ángeles? No son Satanás, pues sus ángeles no están encarcelados en tinieblas, sino que andan libremente como su jefe. El lugar de su encarcelamiento no es el infierno, sino el tártaro. Dice que fue su pecado la fornicación, y esto es de una naturaleza normal, la relación sexual ilegal de seres angélicos con carne extraña. O sea que los seres como con una naturaleza distinta a las suyas, cuando se cometió este pecado, el texto dice que en los días de Noé, y que fue la causa del diluvio. Muy bien. Él basa su veración en la declaración de la carta de Judas, que dice: ya los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Es un error, hermanos, entre los lectores unir estos dos versículos y asociar el pecado de estos ángeles con la fornicación de Sodoma y Gomorra y esas ciudades vecinas. Si leemos el texto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que Judas está advirtiéndoles a los apóstatas la terrible condenación que les espera si no se arrepienten, y les pone tres ejemplos como los que mal hicieron en el pasado y fueron condenados. Primero, el ejemplo de los incrédulos. El Señor, habiendo salvado el pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? Segundo ejemplo, el ejemplo de los ángeles. A los que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo cuestiones de oscuridad. Y tercero, Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo del castigo eterno. Son tres ejemplos diferentes que Judas usa para ilustrarnos el castigo de Dios acerca de los que se rebelan contra él. Por eso es importante la disciplina del exégesis, para poder entender a qué se refiere el pasaje. ¿Sale? Algunos apoyan con más la postura de Larkin, enlazando la historia bíblica de Génesis del 6:1 al 2, con el relato de Primera de Enoc, donde se describe a 200 ángeles
que descendieron a la tierra para tomar mujeres para sí. Así que sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos, escojamos a mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos con los otros bajo anatema, y eran en total 200 de los que descendieron. Pero recordemos que no es un libro canónico. Sin embargo, apoyarse en esta premisa es un completo error, ya que Primera de Enoc no es un libro inspirado por Dios, por lo que su contenido no puede elevarse al mismo nivel de las escrituras. También algunos rabinos judíos llegaron a creer en esta teoría, llamando a los hijos que les nacieron a estas mujeres Nefil o Nefilín, que generalmente se traduce como gigante. Sin embargo, no es la postura oficial de los ortodoxos. Por ejemplo, el sabio Simeón Bar Yachi condenó esta doctrina, maldiciendo a aquellos que la defendieron. El teólogo San Agustín de Hipona la desmintió, ¿sí? Ya que contradecía la enseñanza de Jesús, donde dice que en la resurrección ya no se casarán los hombres con las mujeres, sino que serán semejantes a los ángeles, aludiendo a su asexualidad. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como ángeles del cielo. Por tanto, no es correcta la doctrina de los ángeles con las hijas de los hombres en Génesis 6. ¿Sale? Es correcto, no tenían esa duda, pero a veces surge. ¿Sale? Otra creencia asociada con la teoría de los ángeles: pueden tener relaciones sexuales con las mujeres, es sostenida por Larkin. ¿Sale? Quien enseña que Satanás tendrá un verdadero hijo en la persona del hombre del pecado. Su teoría es tomada de la interpretación que hace en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu prole y la prole de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, donde la simiente de la serpiente, es decir, la de Satanás, la interpreta como si fuera un hijo de carne y hueso que será engendrado por él de una mujer, y lo identifica como el anticristo. Obviamente, desmentimos esta posición de la misma forma como desmentimos la anterior. Otra interpretación que no tiene mucha sustentación bíblica es la que hace diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. El teólogo Meyer Perman es uno de los que afirman tales cosas, pero no se encuentra en la evidencia. Las Sagradas Escrituras no describen el origen de los demonios. Esa cuestión parece ser una parte del misterio que rodea el origen del mal. Algunos, sin mucha base bíblica, afirman que estos demonios son los espíritus de una cultura preadámica, lo cual ubican entre Génesis 1:1, donde se dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y luego Génesis 1:2, donde se nos muestra la tierra desordenada y vacía. A esto se le conoce como la teoría de la brecha. Dios en el principio creó un mundo perfecto, donde ubican los dinosaurios, las diferentes eras prehistóricas y una especie de hombres que dominan la cultura preadámica. En Génesis 1:1 y Génesis 1:2 se dice que hay millones de años, y fue durante la rebelión de Satanás que ésta quedó desordenada y vacía, siendo los hombres preadámicos destruidos y sus espíritus se convierten en lo que hoy conocemos como los demonios. Todas estas posturas carecen de fundamento bíblico, ¿sí? Todas carecen de fundamento bíblico. Entonces, hermanos, creo que hasta aquí hemos llegado para resolver una de las preguntas en cuestiones de: ¿puede un cristiano ser poseído? Cuéntanos, Kevin, ¿qué pusiste tú? Que sí o que no, solo dinos sí, no sé. No, yo puse que no puede ser poseído un cristiano como tal, o sea, un hijo de Dios, más sí puede ser, como dijimos, influenciado o atacado, pero posesión no, porque por nosotros, como dice la Biblia, le pertenecemos a Cristo, y pues el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, entonces no puede caber ambas cosas en el humano. ¿Quién más escuchamos? Sergio, cuéntanos, ¿sí o no? La tercera doctrina. Sí, yo también le puse que no puede ser poseído. ¿Por qué no? Igual como comenta Kevin, de que Todo lo que Kevin diga. le pertenecemos a Cristo, ¿no? Al Espíritu Santo. Bueno, un verdadero cristiano, pues yo digo, ¿no? Sí. Eduardo.
Yo opino que no, pastor. ¿Por qué no? ¿Es el argumento? Nomás porque no, di, ¿verdad que sí? Porque yo No, digo, dirás, porque yo digo. no, es que estuve estudiando eso Ujú. y estaba viendo lo de la posesión, que es un control total y morada de un demonio en una persona, especialmente en el área espiritual. Y en la opresión es una influencia, ataque o aflicción demoníaca que afecta a la mente. En conclusión, para mí, el único que puede ser poseído es aquel que tiene una fe intelectual o que no ha tenido una experiencia con el Espíritu Santo. En pocas palabras, no ha nacido de nuevo, pero en cuanto al cristiano, la respuesta es no. No puede ser poseído debido a que una persona que cree en Cristo y que lo ha aceptado como su Señor y Salvador no puede ser poseído, ya que solo hay dos caminos: o estás con Dios o no. Ana Marta, no hemos escuchado su voz. Buenas noches, hermano. Rebeca. Y acá estamos. Bueno, yo puse que no, porque un cristiano genuino, fiel y auténtico no puede ser poseído porque es templo del Espíritu Santo. Esa es mi respuesta. Mano Felipe. Yo le puse que no, hermano, porque una persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo no tiene cabida ahí ningún demonio, porque hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Sí pueden, como dicen han dicho los otros hermanos, pueden influir, pero no poseer. Ese es mi comentario, hermano. Gracias, hermano. Mana Nancy. Hermano, yo cuando le preguntaba eso a mi pastor, me decía, es que lo que pasa es que hay una gran diferencia entre un cristiano convertido y un cristiano convencido. Dice, cuando hay un cristiano convertido, está el Espíritu Santo morando dentro de él. Y un cristiano convencido lleva un cristianismo con ligereza. Eso fue lo que él me contestó. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Voy a hacer una pausa aquí. Porque como que veo yo que escucho están bien, está bien, pero veo que como que concebimos la posesión, como que haga de cuenta que usted, a lo mejor la pregunta está mal planteada, pero como que vemos la posesión como que de repente usted va caminando por la vida cristiana así, y de repente llega el Satanás y ¡pum! Te poseo. ¿Sí? O sea, como que de repente usted iba así, ya me tocó, ya me poseyó. Y no funciona así. Sí, o sea, no es como de que Satanás, a ti te tocó, ya. Sí. O sea, no funciona de esa manera. La posesión tiene que ver con la cedencia, con ceder mi voluntad a la entidad. Si yo cedo mi voluntad, ¿sí me explico? O sea, no es como que, tú sí, tú no, 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 no. Opera parecido a lo que es la salvación. Tiene que haber una decisión, tiene que haber una elección, Sí, de hecho es un tiene cambio que de haber algo. un pacto, un contrato, ¿sí? En el que yo decida. O sea, no puede llegar, así como el Espíritu Santo no llega y nos golpea la puerta y se mete y se sienta a nuestro corazón, tampoco la entidad. Porque el Dios le dio al hombre algo muy, muy valioso, que es la voluntad humana. Ni él ni la entidad la puede romper. ¿Por qué cree que Job sobrevivió a todo lo que él tenía que sobrevivir y a todos los ataques que Satanás le envió y que Dios lo permitió?
porque era un hombre con voluntad, determinado, decidido. ¿Sí me explico? O sea, cuando la esposa lo tentó y le dijo lo más desafiante que considero yo fue, maldice a Dios y muérete. O sea, eso ya es apostasía, ¿sabes? ¿Sí me explico? Entonces Job dijo, no. Cuando Policarpo, una de mis materias preferidas es historia de la iglesia, no me toca, hace mucho que no me toca darla, pero es historia de la iglesia. Y cuando Policarpo le dicen, haz esto, Policarpo, Policarpo dice, no, o sea, yo he recibido de Dios muchos bienes, ¿cómo lo voy a negar? Y lo queman, no me acuerdo si lo echan en aceite o lo queman, no recuerdo, pero no le va muy bien a Policarpo. Sí. Pues hay que verlo en la historia de la iglesia. Entonces, la posesión, hermanos, no es como que yo ande caminando por la vida diciendo, ya me poseyo. No funciona así. Es un trabajo de Satanás en el que obra, en el que aquello, y en el que obra y en el que quiere convencer, a lo mejor el punto que tocaba Y Nancy. era una influencia de... Así como el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, aquel que es imitador por excelencia también quiere convencer al hombre de su mentira, de su verdad, de vestido como de ángel de luz, que quiere convencerlo al ser humano. El detalle es que la Biblia dice sí, que algunos los logra convencer. Algo de naturaleza carnal, mijo. Por eso la Biblia dice que cuando regresa el demonio y encuentra barrido, lavado, limpiado, entonces trae consigo O sea, a ¿qué 7 le daba a la más. maestra que tu mamá no? ¿Sí me explico? Sí. Lo que yo quiero decirles es que sus puntos de vista son correctos, sí. Pero si somos un poquito más fríos en cuanto a la pregunta y decimos, puede, o sea, entraría también la teología de la salvación. ¿Puede un hombre perder la salvación, por ejemplo? ¿Qué dirían los bautistas? No. ¿Qué decimos nosotros los arminianistas? Sí. O sea, ¿puede una persona ser creyente y no dejar de serlo? ¿Ya ves? Sí se puede. Fíjense todos los cuestionamientos teológicos que surgen, ¿verdad? Yo hice una vez un estudio de los postulados de la teología de la salvación y por poquito me vuelvo bautista, hermanos. Pero dije, no, estos no tienen al Espíritu Santo, mejor me regreso. Alguien levantó la mano, no sé quién fue primero. Tengo a Lemuel. Pastor. Sí. Adelante, Gustavo. Soy Pablo. Ok, soy Gustavo. Estamos platicando de eso, de lo que pasó con Job, ¿verdad? También viene siendo como lo que pasó con Eva cuando el diablo se le presentó y la engañó. Y por causa de que escuchó la voz del enemigo, fue engañada y por medio de ella fuimos todos nos perdimos, ¿verdad? Por medio de ella, por escuchar la voz de Satanás. Entonces, a veces ella tenía, como dice, ¿verdad? Ella tenía el dominio, ¿verdad? De decidir sí o no, pero el diablo la engañó y fue, cuando el diablo la engañó, ella lo decidió y ya no tuvo Dios que hacer nada, sino cayó el pecado a través de eso. Así debe siendo también entre las personas, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos a Dios, el diablo es engañador. Él siempre va a llegar para poder engañarnos a nosotros, para poder engañarnos, pero ya es de nosotros mismos si decidimos o no tomar lo que el enemigo nos está dando. Bueno, es un ejemplo que estoy poniendo ahorita yo en esto, de lo que estamos compartiendo. Sí, al final todo recae en la voluntad, ¿verdad, Geraldine? Y luego Lemuel y luego el hermano Rodolfo. ¿Ya puedo hablar? Yo respondí que sí puede ser poseído. Estás reprobado. No te creas. Bueno, abajo puse que no, si era realmente un hijo de Dios, alguien que... Pero yo quería exponerlo, mi respuesta, para ver si estoy mal o estoy bien.
yo justificaba la respuesta con que muchas veces muchos se hacen llamar hijos de Dios o van a la iglesia y son cristianos, pero están haciendo otras cosas que desagrada a Dios. Entonces hay ciertas, por ejemplo, el pecado de adulterio, todos esos pecados que sí traen pueden traer a la vida demonios o algo así. Entonces, yo pienso que puede estar en la iglesia y puede estar endemoniado por causa de un pecado así que traiga a su vida. Entonces, y luego me ha tocado, de hecho, en mi universidad, muchas compañeras eso me dicen, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia y eso, pero a la hora de platicar, pues hacen cosas muy, pues nada que ver realmente a lo que dice la Biblia, pues cosas muy fuertes. Entonces digo yo, bueno, dicen que son cristianos, van a la iglesia, pero practican todo eso. Entonces de ahí me basaba un poco decir si pueden estar un poco endemoniados, pero no sé si estoy mal. Sí, mira, tú me das lugar a un término que ahorita lo vamos a decir, ya no vamos a tener tiempo y no me permite la teología 2 ahondar tanto porque solamente lo vemos como pinceladas. Esto debería de verse por aparte. Sí, pero tú me das a un lugar, a un término que se llama demonización y ahorita lo vamos a revisar, ¿sale? Deja nada más escuchamos a los dos hermanos y luego nos regresamos. Ahorita escuchamos a la hermana Mayra, el hermano Trejo, y analizamos ese término. Hermano Lemuel. Amén, pastor. Yo creo que no puede ser poseído la persona. Primero comentaba bien, hay que darle lugar, ¿verdad? Hay que darle lugar para poder ser uno endemoniado o poseído. Otra de las cosas, hermanos, sin ofender a nadie ni nada, en lo que están platicando, se han convertido, si se alejaron o no se han convertido, o estuvieron en la iglesia y se alejaron, hermanos. Créanme que aún con todo eso no pueden ser endemoniados ni poseídos. Y el claro ejemplo está en la palabra de Dios, cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre reyes, profetas y sacerdotes. Y hay un lugar donde mismo Dios desechó a alguien que se llama Saúl. Y aún con todo eso, el Espíritu Santo se alejó de él y el demonio no lo poseía, solamente lo atormentaba. Entonces, creo yo que cuando hay un sello del Espíritu Santo, nunca se va. Nunca. Ok. Fíjense bien, hermanos, es que quiero cambiarles el chip. Quiero cambiarles el chip. Sí, escuchamos al hermano Rodolfo. Hermano, con relación observo yo que los hermanos, sobre todo los jóvenes, a lo mejor no tienen una idea real de qué se pasa esto. La verdad es que cuando alguien que conoce a Dios y en determinado momento en su vida presenta una situación de esta naturaleza, pues hay que ver y atender qué situaciones está cometiendo. Les voy a contar un caso rápido. En los años 70 aparece la película El Exorcista aquí en México. Y entonces en mi iglesia, pues unas chicas se fueron a ver El Exorcista. Y regresan el domingo al culto muy tranquilas. Y nada, que se endemonian. Y se pone fea la cosa. Cuando los hermanos empiezan a orar, pues el enemigo les dice dónde lo encontraron. Entonces, ahí es que está en el hecho que aceptaron. En aquellos lugares. A lo mejor alguien diga, eso es de la risa. Sin embargo, le digo lo personal, yo nunca he visto esa película ni ganas tengo, pero sí considero que cuando alguien está haciendo acciones que no son correctas, o que está dando pauta o pie o oportunidad para que aquello pueda ser ese acto de presencia, se da. Me tocó ver otra joven que hoy en día es una gran pastora, pero en una ocasión se puso muy difícil cuando empezaba a conocer a Dios. Y cuando nos enteramos cuál era la causa, pues sabíamos que estaban haciendo algunas cuestiones no correctas y que estaban induciendo a que el enemigo los tomara. Hay una cita que a mí me interesa y sería bueno comentársela, no sé cuál es tu opinión, donde el Señor le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado. No sé cuál sea su opinión al respecto, pero sí le digo, esas son situaciones que allá, tiempo atrás, llegué a observar y que se encontraron las situaciones de por qué esos jóvenes
padecieron esto a consecuencia de algunas acciones equivocadas que estaban haciendo. Este es mi comentario. Gracias. Gracias, hermano. Voy a hacer una pausa aquí, hermanos. Miren, el detalle está en que la mayoría seguimos atribuyendo, la posesión a Satanás. Sí, sí pueden entender o podemos alcanzar a ver la diferencia. O sea, la mayoría es que no, ¿sí? O sea, Satanás tienta, atormenta y todo eso, y ofrece, oferta, seduce, pero la decisión de que la entidad entre al cuerpo y haga morada es que el ser humano ya le cedió la voluntad, ya hizo un pacto, ya hizo una transacción, ¿sí? Como él es imitador, es prácticamente algo que limita en cuanto a la salvación, ¿sí? Entonces la mayoría de ustedes sigue, por ejemplo, ahorita que mencionábamos algunos personajes bíblicos, se sigue atribuyendo la responsabilidad de la posesión a Satanás y no es decisión de la persona, ¿sí? Así como la persona decide albergar en su corazón al Espíritu Santo como una transacción, ¿sí? Como una transacción, como una moneda de cambio, como el arrabón, las arras del Espíritu que nos menciona Pablo, así es la transacción. Está mal, pero es que él es imitador, estamos de acuerdo. Entonces, de esa manera se debe de hacer una transacción. De hecho, cuando se hacen las posesiones demoníacas, usted le pregunta a la persona y la persona le va a decir que en algún momento de su vida, esa persona hizo un pacto con el diablo, una transacción. ¿Sí me doy a entender? O sea, es una transacción que hizo con él. No, ustedes se lo atribuyen, ay, Satanás se descuidó y ya lo persiguió. No, no funciona así. Sí pasa, cosas tienen que ver con la demonización, la carne, la influencia, todo eso. Pero hablar de posesión, hablamos que la persona, fíjense, no estoy hablando del creyente, la persona cedió su voluntad a la entidad. ¿Sí? O sea, cedió su voluntad a la entidad voluntariamente. O sea, la voluntad es un regalo tan precioso que Dios nos dio que nosotros decidimos a qué se lo damos y a qué se lo atribuimos. Se lo atribuimos. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con esa cuestión de que la persona en algún momento hizo esa transacción. ¿Había levantado la mano quién? Amén, Pero hermano, yo. sí, antes se me hace que a Víctor Hugo y a Nancy, ¿sí? No, hermano, era lo que usted dijo ahorita. Por eso marqué la mano, sí. Yo sí tenía levantado la mano, hermano, pero me parece que me interesó más el otro tema que iba a decir ahorita. ¿Cuál era? El de... La demonización. Ok. Exactamente. Muy bien. Entonces vamos con Mayra y luego Kevin y luego volvemos a la demonización. Sí. Bueno, nada más para, pues como duda, ¿verdad? Digámoslo así, que uno es cristiano convertido, entregado, ¿sí? Y por X o Y se decepciona del evangelio, se cae en depresión o lo que sea, hermano, y decide dejar. Ahí es donde puede suceder que pueda ser poseído. Mira, primero quiero redirigirte, si me lo permites, Mayra, por favor. Nadie se decepciona del Evangelio, ¿sale? El Evangelio no está hecho para decepcionarse. Nos podemos decepcionar de ella o de él. De ellos sí nos podemos decepcionar, porque los decepcionantes somos nosotros. El Evangelio no decepciona a nadie, ¿sale? Sí, entiendo que lo dices como un término coloquial, porque todos lo escuchábamos así a la gente que dice, es que me decepcioné.
Es gente chipil, realmente es gente chipil que les gusta hacerle el ridículo. Realmente, con todo respeto y sin respeto, pero nadie puede decepcionarse del Evangelio, porque decepcionarse del Evangelio, Mayra, es decepcionarse de Cristo. ¿Y quién se va a decepcionar de Cristo? ¿Verdad que no? Nadie. Entonces, si alguien llega, pueden haber muchas cuestiones, Mayra. Uno, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Verdad que sí? Así dice la Escritura. Porque si hubieran sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hubiéramos tenido en ellos la evidencia de un cambio donde Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceré, y se pueden conocer por los frutos. ¿Sale? Entonces, sí, entonces, lo que tú dices es que si una persona abandona la fe, sí, mira, es que es un asunto complejo. Se llama apostatar de la fe o negar la fe por completo. Eso es a lo que te refieres, me imagino. Entonces, Sí, así es. si alguien apostata de ella o la niega, por supuesto que debe de haber habido una influencia demoníaca. Pero esa persona puede continuar toda su vida sin ser poseída, como en el caso que nos mencionaba alguien quien le muere, precisamente la muerte de Saúl. No necesariamente fue poseído, simple y sencillamente fue atormentado. ¿Verdad que sí? Él siguió su vida. No fue poseído porque él no se dio su voluntad a una entidad. No sabemos tampoco si le hicieron oferta o no, si me explico. Pero regularmente no se dio su voluntad a la entidad. Entonces, ¿puede una persona negar la fe? Y por supuesto que para negarla llevó una influencia, un trabajo demoníaco, por supuesto, pero regularmente esa persona puede permanecer toda su vida influenciada, lejos de la salvación, pero no ser poseída. O sea, lo que yo quiero que nos quede bien, bien, bien esclarecido es que la posesión es cuando la persona hizo una transacción con la entidad, un trato. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, amén. Dime. Bueno, yo nomás tengo una duda respecto a lo que decía pues, sobre la posesión, ¿verdad? De que no es el enemigo quien llega y se mete hacia la brava, sino que es uno quien le da el acceso, quien cae, quien cae en la tentación o algo. Entonces me gustaría como que redirigir la pregunta de un cristiano ser poseído a si puede o es posible que un hijo de Dios entregue su voluntad al enemigo. O sea, ¿es posible que eso suceda? Fíjense bien, ahí ya hicimos un cambio de chip, ¿sale? Eso se trata de la teología. La diferencia entre el término cristiano a la terminología un hijo de Dios. ¿Sí? Yo quiero. Ahí hay que hacer la diferencia, hermanos, porque hoy se le dice cristiano a cualquiera, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es que va a la iglesia, soy cristiano. Hoy vemos cristianos el domingo, el sábado en la noche en el baile, bien borrachos, y el domingo en la iglesia. Y ellos son cristianos, ¿sí? Entonces, la terminología del término cristiano no fue atribuida por la Escritura. Entendamos que la Biblia tiene razones culturales y por cultura en Antioquía al conjunto de seguidores de Cristo les dijeron cristianos. Es un término vago, común, no tan profundamente teológico como el término de ser llamado un hijo de Dios, de aquel que cuenta con el sello del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? Sí podemos comprender la diferencia teológica entre aquello que fue un término que le atribuyeron a cristianos para llamarle un grupo de los cristianos. Porque igual en nuestro México usted ve que cristianos se trata. Nosotros nos sentimos muy, ¿verdad que sí? Pero la mera verdad, en la bola, hermanos, entran los cristianos, entran los testigos de Jehová, entran los mormones, entran los... ¿Sí me explico? Por ejemplo, allá, cuando me tocó estar en Jordania, en Israel, allá dicen los cristianos, y pues los cristianos, pues no buscar los aleluyas, las faldonas y los panderos, ¿verdad que sí? No, allá los cristianos son las monjas, los padres, ¿sí me explico? El término se les atribuyó a ellos, no a nosotros. A nosotros se nos dice protestantes, ¿cierto? Entonces, entender en ese término de ser un hijo de Dios. Sin embargo, hermanos, la persona
creyente, o lo digo con temor, no creyente, al momento en el que cede su voluntad a una entidad, puede ser poseído. ¿Sí? Puede. Cuando la persona cede su voluntad a la entidad, independientemente. Ahora, si una persona, por lógica, es un cristiano, un hijo de Dios verdadero, por lógica no va a ceder su voluntad, ¿verdad que no? Pues es lógica, sus frutos no son esos. ¿Sí me doy a entender? O sea, esos no son sus frutos. Esa es la certeza y la seguridad que tiene el sello del Espíritu Santo. Y el sello del Espíritu Santo le redarguye. Pero sin embargo, Pablo sí nos advirtió que no contristemos el Espíritu de Dios, ¿verdad que sí? Y también nos advirtió y nos dijo, hey, no le des lugar al diablo. ¿Verdad que sí nos dijo? Por algo nos lo dijo el apóstol Pablo. ¿Quién más había levantado la mano? Kevin. Ah, no, ya te escuchamos. Sí, yo, profesor. Bueno, aquí haciendo, ¿verdad?, una recapitulación y un breve análisis de lo que han comentado los hermanos, me surge la siguiente pregunta. Aquí el hermano Kevin comentó algo que me hizo ahorita clic en el tema que estamos tratando acerca de la voluntad. Usted dice que solamente una persona puede ser poseída cuando se le entrega la voluntad. ¿Qué pasa, como en el ejemplo que da el hermano Kevin, que decía que cayó en la tentación? O sea, fue seducido. Ahí no va implícita la voluntad. ¿Quién cayó en la tentación? Bueno, él hablaba él mencionó algo que dijo esa frase, cuando el diablo viene y seduce a una persona, la persona cae en la tentación. Entonces, yo nada más quisiera que me explicara un poquito cuál sería la diferencia de ceder la voluntad a caer en la tentación. Cayó un primo, pastor. Un primo fue el que cayó, pastor. Un primo. De otra clase, los sabatinos, ¿verdad que sí? Muy bien. Ustedes son santos, hermanos, y así yo quiero seguir pensando. Pero alguien de que cayó o aceptó aquella oferta de Satanás. Mira, no sé si a alguien le ha pasado. A mí sí. Ay, es que no sé si decirles, hermanos, es que ustedes son tan santos, no se crean. No, pero no sé si a alguien le ha pasado, pero por ejemplo, regularmente dice la Biblia que somos tentados en nuestras propias concupiscencias. ¿Verdad que sí? Entonces, no sé si a usted le ha pasado, por ejemplo, si usted desea ciertas cosas en la vida. O sea, y si hablamos ya en un sentido más abierto y literal, Satanás va a llegar y le va a decir, te doy esto, pero dame tu alma. O sea, dame tu adoración. ¿Sí me explico? Es ya una oferta muy explícita, muy directa. A mí sí me la ha hecho. Y sé que a muchas personas también. Sí, sobre todo cuando servimos a Dios. Y es cuando dice cuernos. Ah, no, pues estamos hablando en su lenguaje, pero cuando uno dice no. O sea, es esa batalla mental que existe, no existe siempre. Y nadie estamos exentos de eso, nadie, ni Lutero, o sea, ¿sí me explico? Nadie estamos exentos de esa situación. Entonces, la pregunta es, si usted le pregunta a las personas, es, vaya, miren, ustedes le han dado al clavo, perdón. El mayor ejemplo de seducción es Jesús y Satanás en el desierto. Jesús, primero fue influencia. Oye, a ver si es cierto, si eres hijo de Dios, pues dile a los ángeles que te traigan pan, no sé, así me explico. Y que le dijo Jesús, no solo del pan vivir el hombre, no es lo que tú me digas, ¿verdad? Y luego lo segundo, oye, aviéntate. No, porque escrito está, no te... Pero ahí era influencia, ahí no era una oferta, ¿sí me explico? Ahí era consejo, así como de que, ¿sí me explico? Y lo mismo, le volvió a atacar la identidad. ¿Sí se da cuenta de eso? A ver, si eres hijo de Dios, ¿verdad que sí? Si eres, o sea, el sarcasmo, la influencia. Pero la tercera oferta, ¿qué fue? Mira, Jesús, ya ahora sí, hablemos claro. ¿Sí? Hablemos claro. ¿Ves todos estos reinos? Sí, me pertenecen porque Adán me los entregó.
Ahora te lo regreso. Si postrado me adorares, eso era entregarle su alma, su voluntad, su ser. Sí podemos entender la diferencia. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, tu Señor tu Dios adorarás. Sí podemos entender las ofertas que Él puede hacer a nuestra vida. Ahora la mayoría, cuando la gente tiene el Espíritu Santo lo empieza como a revolotear adentro y decir, oye, ¿sí me explico? Por eso Jesús dijo, apártate de mí, Satanás. Esa es la diferencia. Ahora la demonización, me quedan unos minutos nada más. La demonización, hermanos, es todo aquello que es como tocado, yo lo veo así, como tocado por Satanás y que trae a nosotros intranquilidad e influencia demoníaca. Hablemos de películas, hablemos de símbolos, hablemos de la brujería, hablemos de la hechicería, del tarot, de todo ese asunto que trae demonización, que tiene influencia de maldad demoníaca, que conduce a las personas a alejarse de Dios, a la idolatría e incluso, si me explico, a tomar cuestiones complicadas. Por ejemplo, la mayoría de las brujas le venden su alma al diablo para tener el poder que ellas tienen. Porque sí tienen una influencia, sus dependentistas. Hay gente que le dice, oiga, es que esto me lo dijo tal y si es cierto. Pues sí. Satanás tiene muchos chismosos, entonces todo le cuenta. Sí, o sea, sí existe, el mal existe. Y todo eso se llama demonización. Sí puede venir el mal en un talismán, sí puede venir. Ahí sí yo creo que entonces contestaríamos la pregunta que ustedes dicen. Entonces, ¿puede el mal dañar al cristiano? ¿Puede herirlo? Que nos enseña Job, no, si Dios no lo permite. Pero si lo permite, sí, si lo permite es por alguna razón. Y es ahí donde usted y yo nos topamos contra la pared en la teología y no podemos cuestionar a Dios. Ahí nos damos contra la pared. Sí. Entonces, esto de la demonización, hermanos, miren, hay un libro de un misionero de las Asambleas de Dios que nos habla que él tuvo una experiencia, un choque precisamente en cuanto a eso, porque su hija estaba siendo atormentada por Satanás. Y dice que él se salió de una convención misionera porque su esposa le habló y todo él correspondía a un dije que le había regalado un joven en un campamento y ella lo guardaba debajo de su cama. Entonces sí existe. Sí, usted puede decir a la gente, revise si hay idolatría en su casa, si hay cosas, hay gente que todavía guarda las virgencitas de Guadalupe en las Biblias, ¿sí me explico? O sea, porque no se quiere deshacer de la idolatría, porque siente que ofende, o sea, todavía no se ha convertido, todavía no se ha convencido, como dijo Nancy, o sea, todavía no existe esa situación. Entonces, hermanos santos. Hermano, solamente para preguntarle, yo he escuchado algunos testimonios de algunos evangelistas, de pastores y en predicaciones, que cuando se inicia una persona en la brujería debe de cumplir ciertos requisitos. Y uno de ellos es ir al panteón y sacar X parte del cuerpo de alguna persona, pero que le dicen, ten mucho cuidado. Fíjate en los extremos de la tumba de ahí, de esa persona, que no haya ningún cristiano, porque entonces no tiene validez y vamos a tener castigo dado a que estás haciendo algo que no tienes que hacer. Yo he escuchado, hermano, esto y sí lo creo, ¿verdad? Pero yo quisiera que usted nos explicara un poquito, para no hacer mucho tiempo, al respecto de lo que usted, hermano, su experiencia le ha dicho sobre esto. Yo no he ido, no sé qué. Mire, de lo que he escuchado, porque haga de cuenta que la suegra de mi hermana practica. De hecho, ay Dios mío, yo me levantaba, antes yo vivía ahí en una casa y luego estaba dos casas y luego mi casa. Entonces yo para ir a mi iglesia, que yo iba antes, yo tenía que pasar por su casa. Entonces yo me levantaba todos los días a las 6 de la mañana a la oración. Teníamos la oración a las 6, a veces a las 7. Y recuerdo que un día de repente veo a alguien con veo a alguien con un brasero y de repente con chile quemando y que se va corriendo y dije, miren, no puede ni caminar, pero hasta corre, ¿verdad? Entonces, ella practica todo eso. Y sería, hermano santo, sería entrar en un mundo que
que no debeéramos entrar, no es nuestro mundo. O sea, sí suceden, hermanos santos, sí pasan, sí sucede, sí, o sea, que se convierten en animales, que todo ese asunto en ese mundo de oscuridad, sí, sí pasa, sí sucede, sí, sí es cierto, pero no es nuestro mundo. No es nuestro mundo, no, o sea, no, pues no, o sea, no. La maldad existe, hermano. La maldad existe. Y todas esas cosas que nosotros vemos que hacen ellos, que todo ese asunto, que, por ejemplo, esta señora, como mi hermana vivía con y mi hermana ahora es cristiana, nos contaba, o sea, como ella, o sea, como ella tiene fotos y la atormentaba y a la madrugada se salía a hablar con el diablo, no sé con quién, no sé, así. O sea, hacen todo eso, si van a los panteones, no tanto porque el panteón implique algo malo, sino porque a Satanás le encanta todo los rituales, porque él imita a Dios y Dios es un Dios ritualista. O sea, Dios es un Dios ritualista. Y hace todo eso y se viste que el niño Florencio, que el niño Fidencio, que el niño, todo ese asunto, ¿verdad? Entonces, pero sí, sí existe, hermano, sí existe, pero yo les recomiendo algo, hermanos, para terminar este tema de la demoniología. Es que usted sepa lo que la Biblia quiere que usted sepa. Y nada más. ¿Sale? Por lo demás, yo he vivido ataques fuertes de Satanás. Yo viví un ataque en el 2020 muy fuerte. A mí me enflaqueció, me hizo casi suicidarme. O sea, muy, muy fuerte. Y muchas de esas cuestiones fue por escuchar demasiada consejería. Entonces yo como que había tomado un curso de consejería y dije, voy a buscar a ver quién anda mal para aconsejarle, ¿verdad que sí? Entonces dije, ahorita voy a arreglar el mundo. No. Y ahora, por ejemplo, yo poco escucho a las personas, o sea, solo a los de mi iglesia, y sí me buscan, sí me buscan. Si viene alguien de otra persona, es raro que yo le busque, que yo le escuche. Si yo le escucho es porque realmente le aprecio o porque realmente Dios me dice, pero yo luego ándese con su pastor y cuéntese. ¿Verdad que sí? No es porque ya le lleve los diezmos, no, es que no quiero escuchar más secreto. Es que no me compete, ¿sí? No me compete, hermano Santos, hermana Nancy, hermana Elena, déjenles cuento que he visto muchas personas practicar la teología y destruidas completamente, la teología, perdón, de la liberación. Y no porque ustedes las practiquen, solo los mencioné así, ¿verdad? No es que ustedes las practiquen, pero los he visto destruidos. Satanás les ataca horriblemente por toda la atención que le ponen. Le ponen tanta atención que él la utiliza para destruirlos. ¿El expulsar demonios es bíblico? Sí. ¿El renunciar a los artilugios y los misterios de Satanás? Sí, es bíblico. ¿Romper la maldición satánica? Sí, es bíblico. Pues sobre todo las personas, pero las personas que viven una nueva vida en Cristo son aquellas personas que muestran la evidencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pelea por ellos la batalla contra el mal. ¿Sale? Es resistir al enemigo, es obedecer a Dios. Aquel que se somete a la obediencia a Dios es la arma para que Satanás huya de él. ¿Sale? Dios pide la obediencia y el diablo huye a aquellas personas que obedecen a Dios, solo las que le obedecen. Si usted le obedece a medias, pues ya no le voy a decir nada. Usted haga lo que quiera, al fin y al cabo tiene libre voluntad y usted puede hacer lo que usted quiere. Porque yo, como les digo, si ni a Dios le hacen caso, ¿ustedes creen que me van a hacer caso? ¿Verdad? No, entonces hágale mejor caso a Dios y obedezca a Dios y lo que Dios le pida. Amén, hermanos. Amén, hermano. Entonces, hemos terminado el tema de la demoniología. Sí, díganme. Alguien dijo algo, no sé quién. No, nada más para que nos pase lista. Por favor. Por favor. Ok. ¿Quién llegó, hermanos? Que no Víctor Hugo está. y Carmen. No, el que llegó es Paco, mi hijo. Ok. Víctor Hugo, García y Carmen, ¿verdad? Y Carmen Pedrosa Soto. ¿Quién más me dijo? Yo, hermano, yo también, Santos Rodríguez. Santos, muy bien. Y la hermana Emma, ¿verdad? También. Yo también llegué tardecito. Santos Rodríguez y Emma. Aquí está Emma. Yo, Kevin, también, hermano.
Kevin Carvalena. ¿Quién más? Yo, Sergio Estrada. Sergio Estrada. No te tengo, Sergio. Ah, sí, acá está Sergio Iván Estrada Alemán. ¿Alguien más, hermanos, que haya llegado? Miguel no llegó, hermana Esperanza. No, no llegó, maestro. Ah, estírele las orejas. Anda No, muy afanado en el trabajo. sí, es que es chambeador. Ok. Entonces, hermanos, aquí cerramos el tema. ¿Está bien? ¿Sí? Está bien, hermanos. Yo les aconsejo que solamente lo que tengamos que saber, lo que tengamos, lo que Jesucristo nos marque. ¿Sale? Muy bien, hermanos, siendo las 9:03, me despido de ustedes. Antes, comentarles, hermanos, que ustedes van a realizar una exposición. En la semana voy a enviarles un documento de antropología y la parte de antropología la van a exponer ustedes, ¿sale? Es su tarea la que tienen que realizar de esta materia de antropología. De este documento yo les voy a realizar las porciones, le voy a decir de tal a tal le toca tal, de tal a tal le toca tal, ¿sí? Es muy importante que no la expongan, pero por cuestiones, bueno, ya si usted llegara a traer alguna diapositiva, primero les voy a pedir que las tengan listas y ya bien listas porque luego de que no, compartan y que no se ve y que y que el otro, ahí se nos va todo el tiempo, ¿verdad que sí? Entonces voy a pedirles que se las manden por favor al decano, ¿sí? Para que no las pueda proyectar, si usted va a exponer, ¿sale? Si usted no la mandó con tiempo, ya no le vamos a dar chance porque luego ahí se va mucho tiempo por fallas técnicas, ¿sí? Entonces, si nos ayudas, ni te pregunté, ¿verdad, Alejandro? Sí. Pues ya que. No, sí, pastor, nada más para Pues, que haya una lista de quién sigue de quién para ya tenerlas preparadas. ok, se me hace que va a ser por orden de lista, ¿sale? Pero ahí te lo paso, ¿sí? Sí, entonces, hermanos, así le hacemos, por favor. Esta exposición tiene que ver con, puede ser que le toque media hoja, pero o que le envíe yo solamente el tema, nada más le voy a enviar el tema. No, se me hace que el tema sale para que usted tenga la oportunidad de revisar, y de checar y de analizar qué tema nos toca. Existe el libro de Stanley Orton, existe el libro de Meyer Perman, que son nuestros libros de texto y alternativos, pero sí le recomiendo, por favor, que si va a realizar diapositivas, no sean más de 3 diapositivas, ¿sale? Solamente 3 diapositivas porque es una participación muy, muy pequeña, ya que la mitad va a exponer la siguiente y la otra mitad la siguiente. Agotamos primero 15 temas y los 15 temas. Entonces, imagínense, o sea, es algo heroico, ¿sí? Y para posteriormente, los 2 últimos viernes, estaremos hablando acerca de la Teología. Hermanos, es un gusto haber podido estar con ustedes. Es un gusto poder escucharles, aprender de ustedes y oren, hermanos, oren antes de dormir porque si no se creen. No se vayan. Dios los bendiga. No se vayan a Sí le iba a decir que orara por nosotros, pastor. Que se arrepientan. ¿Cuándo vamos a entregar esa tarea? Ok, la tarea, hermanos, es una exposición, ¿sale? Entonces yo les voy a marcar hasta qué tema exponen el próximo viernes y luego el siguiente de hoy en 15, la otra parte. Vamos a hacerlo en 2 partes. Los primeros, el primer viernes y los segundos, el segundo viernes. ¿Sí? ¿Alguien más? Pastor, Dios le bendiga. Dios Por le ejemplo, en bendiga. el caso de mío, que soy la primera en la lista, si me diera a exponer algo, lo mandaría a más tardar cuándo. Y A para más cuánto tardar, yo sería, creo que el jueves, ¿verdad, Alejandro? Que te los manden el jueves. Para ¿cuánto que sería el tiempo que tendríamos para hablar? 5 minutos. Ok. Son 5 minutos nada más. Gracias, pastor. En mi caso, yo creo que no, más bien utilizaría escrito y se lo mando a usted antes de No. O sea, no, mira, yo voy a calificar tu dominio del tema, ¿sale? Del pequeño tema. Es un pensamiento. O sea, la forma en la que nos la explicas y que conozcas de lo que estás hablando, ¿sale? Yo digo porque algunos sí se apoyan en diapositivas. Yo a veces me apoyo, a veces no, ¿sale?
Entonces, ya depende de cada quien. Si las quieren traer, sí, pero no es necesario que me mandes el escrito, o sea, no es necesario que me lo mandes porque yo voy a calificar tu exposición, o sea, aquí, ¿sale? Sí, entonces, Gracias, pastor. Dios le bendiga. sale. Hermanos, Dios les bendiga y pues ahí discúlpenme. Dios les bendiga y Dios les bendiga, hermano. nos vemos la próxima, ¿eh? Bendiciones, Dios les bendiga. Gracias, Dios les pastor. bendiga. Dios les bendiga a todos. Bye. Buenas noches. Dios les bendiga a Buenas todos. noches. Bendiciones para todos. Bendiciones. Oremos. Oremos.